¿Qué tal? Bienvenidos a Salud de Hierro. Este es un podcast de Hospitales Puerta de Hierro. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy me acompaña el médico especialista en traumatología y ortopedia deportiva, el doctor Diego Barba. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy contento de estar en el espacio y sobre todo agradecido por la oportunidad de explicar un poco de lo que hacemos a las personas y que tengan una manera de entender sobre todo lo que a veces les explicamos en la consulta que suele ser muy técnico o complicado para una persona que no se dedica a esto. Claro que sí. No, al contrario, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Quisiera comenzar que nos platique un poquito sobre su trayectoria, sobre su formación como médico. Muy bien, mira, yo soy de aquí de la ciudad de Guadalajara. Mi preparación fue principalmente aquí en Guadalajara. Estuve en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, durante los 6 años. Posteriormente, para la especialidad, Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Antiguo. Ahí es trauma y ortopedia general, 4 años. Desde ese momento ya empezaba un poco a enfilarme al tema de deportivo, un poco también de articular, que pues van muy de la mano. Entonces, desde la residencia, pues obviamente buscando lugares donde me pudiera preparar. Enfilado a esto, busqué una rotación en España primero, estuve 3 meses allá y ahí fue donde nace ya como todo lo que ahora hacemos a nivel de alta especialidad, atender pues ahora sí que jugadores de alto rendimiento de diferentes deportes y sobre todo también entender que no todos los pacientes son alto rendimiento, pero que las expectativas son como tal. Entonces, el tipo de población abre mucho los horizontes. Es gente que hace deporte de forma tal vez amateur o de fin de semana, de la noche, pero nos damos cuenta que ya quieren tener un nivel altísimo porque juegan con los cuates, que yo entreno para triatlón, lo que tú quieras. Entonces ahí es donde digo, a ver, espérame, la traumatología no solamente es ver pacientes fracturados o pacientes con deformidades muy importantes. La población general tiene necesidades incluso superiores a estas que a veces dices, bueno, aguántate el dolorcito y ahí es donde empezamos con detalles finos. Ya terminó mi residencia, decido pues optar por eso, por una alta especialidad en medicina deportiva y artroscopía, porque finalmente es una especialidad quirúrgica, aunque muchas de las cosas no se resuelven con cirugía, ¿verdad? Posteriormente decido realizar un máster en cirugía avanzada de rodilla en el mismo hospital donde estuve, que se llama Clínica Centro, está en Madrid. El hospital está dirigido por el doctor Pedro Guillén, una persona muy célebre en el tema de medicina deportiva y mínimo invasiva, sobre todo durante los años 80 y 90, que pues todavía estaba en pañales y él fue pionero en todo Iberoamérica. Entonces, pues bueno, aprovechando el contacto que tuve previamente, hago este máster donde nos enfocamos a detalles muchísimo más finos de cirugía más compleja y sobre todo a casos pues difíciles que de repente no es tan sencillo de resolver con una preparación básica, ¿no? Asimismo, también tuve la oportunidad de estar con el doctor Raúl Márquez en Edinburgh, Texas, que es el sur de Texas, muy cerca de la frontera. El doctor es un súper especialista en prótesis de rodilla, sobre todo navegadas por robot. El doctor tiene parte de los números más grandes a nivel mundial de prótesis unicompartimental, que este tipo de prótesis, pues bueno, a ver si pudiéramos hablar en un momento de ellas, que en México cuesta un poco de trabajo encontrar, de repente solucionar problemas para los pacientes que no son tan mayores y ya tienen un problema de desgaste articular y su nivel de actividad es alto. Por lo tanto, pues me parecía una muy buena opción para complementar mi preparación. Ahora sí que desde los jóvenes hasta los ancianos tener bien cubierto el tema de rodilla y cirugía de hombro también. Entonces, pues prácticamente eso es mi trayectoria más formal, aunque pues siempre me he estado preparando dentro de lo que se puede, talleres cadavéricos, algún otro tema de rotaciones o pues algún congreso o curso en el extranjero que pues finalmente todo vaya sumando a la
opción que nos pueda dar mejor para un paciente, no quedarnos con pocas variantes para resolverles. Claro, de acuerdo, pues muy interesante su trayectoria, doctor. Y entrando ya de lleno al tema de las lesiones, tanto deportivas como no deportivas, ¿nos puede hablar un poquito de cómo se categorizan este tipo de lesiones? Pues mira, a grandes rasgos a mí me gusta mucho una clasificación que incluso está en los diplomados de fisioterapeutas y de otros profesionales de la salud que no solamente son médicos, que tenemos dos grandes ramas de la medicina deportiva de las lesiones: lesiones por insuficiencia, lesiones por sobrecarga. Eso quitando, obviamente, las lesiones traumáticas, que pues esas ya son obvias, ¿no? Hay un evento de un golpe, un evento de un accidente, que pues bueno, me taclearon en el americano, me doblé el tobillo jugando fútbol, me caí de las escaleras, pues bueno, eso está un poco obvio, pero hablando un poquitito de lo deportivo per se, quitándole lo traumático, pues esas son, ¿no? Donde tenemos por un lado las de insuficiencia, que tenemos el guerrero de fin de semana, le llamamos, que es este que le gusta el pádel de 2 días a la semana nada más, o luego le intensean 3, 4 horas de fútbol el fin porque tienen ahí su liga o demás, o simplemente el ciclista que le mete 100 kilómetros, que dice, pues vamos a tal pueblo de aquí alrededor y demás, pero sin un entrenamiento completo de la mano. Entonces empiezan a presentar lesiones relacionadas a eso, una insuficiencia muscular, de repente incluso pueden presentarse algunos tipos de inestabilidades por lo mismo, porque pues bueno, la intensidad con la que hacen su actividad es alta sin tener un entrenamiento adecuado. Y por la otra parte tenemos las lesiones de sobrecarga, que estas se presentan en la gente que, pues todo lo contrario, ¿no? Que son súper aguerridos a su entrenamiento, le meten 2, 3 horas diarias. Sobre todo esto está más relacionado al alto rendimiento y pues finalmente todo esfuerzo que estemos dándole extra al cuerpo pues va acumulando fatiga. Entonces ahí podemos ver también las lesiones de sobrecarga, ¿no? Que entrenan mucho, a lo mejor solo un músculo, y lo tienen pues a nivel ya de inflamación crónica, que ya les da molestias, o incluso que dicen, es que ya estoy perdiendo la fuerza, a pesar de que entreno más, rindo menos. Entonces ahí también pues entender que ni mucho ni poco está bien. Hay que realizar nuestro deporte, nuestra actividad física, ejercicio, con una moderación para que ésta realmente nos vaya a funcionar y no nos vaya a causar una lesión. Claro. Para entender un poquito mejor este tipo de padecimientos, me gustaría que nos hablara un poco sobre los esguinces, ¿no? ¿De qué va este padecimiento y cómo podríamos tratarlos o prevenirlos incluso? Primero, hablar de esguinces es hablar de una lesión de ligamentos. Entonces me imagino que en este punto pues vamos a pensar más en esguinces de tobillo, que es lo más frecuente. Entonces un esguince de tobillo es cuando nuestro tobillo o nuestro pie tiene una posición inadecuada al momento de aterrizar, ya sea para adentro, que le llamamos inversión, para afuera, que se llama eversión. Dependiendo para dónde se mueva nuestro tobillo, va a ser las estructuras, que en este caso hablaba de ligamentos, o también puede haber tendones musculares que se lastimen, que estos van a estar expuestos a una tracción que no pueden tolerar y por lo tanto se pueden lastimar. Es común que hablemos de esguince grado 1, grado 2, grado 3. La realidad es que muchas de las veces ni siquiera tenemos certeza de qué grado de esguince es. ¿Por qué? Porque necesitamos un estudio que nos justifique o que nos vaya a demostrar la lesión para saber en cuál de estos grados es, y no que si está poquito hinchado, medio hinchado, negro de hinchado, no funciona así. Claro que son sugestivos cuando ya tenemos una inflamación bien importante, que dices, bueno, puede ser un grado 3 donde tenemos desgarros totales de los ligamentos, o un grado 1 que solamente es una distensión, que se jalan los tendones, se lastiman porque pues evidentemente hay unos desgarros dentro de las fibras, que esto es a nivel microscópico, y pues en ese caso pues va a ser una lesión de menor gravedad. Entonces es bien importante que entendamos que muchas de las veces no estudiamos este tipo de lesiones a fondo porque no vale la pena, debido a que tenemos una posibilidad de que haya una cicatrización en caso de que el paciente se cuide de forma adecuada, ¿no? Que lo inmovilicemos primero, pues evidentemente que se atienda por un médico especialista en el momento de la urgencia, para que no pasemos por desapercibida una lesión grave o que pueda empeorar por la falta de tratamiento.
Ok, muy bien. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué diferencia tendría un esguince con una distensión o incluso con una luxación? Bueno, empezando con distensión, un esguince grado 1 es una distensión, justamente. Una luxación, pues sería un esguince de grado 3 con los ligamentos completamente rotos, pero que además a esto le sumamos que hay una pérdida de la congruencia articular. ¿Qué quiere decir eso? Que el hueso se salió de su lugar completamente. Cuando hablamos de una subluxación, que se puede hacer un esguince, es que la articulación no está completamente congruente. O sea, que tengo dos huesos que deberían de estar uno sobre otro y a lo mejor tengo un poquito de escalón o tengo una imagen en la radiografía que me sugiere que hay una lesión, pero no está completamente fuera. Entonces, eso en cuanto a gravedad es muchísimo menor que una luxación. Porque una luxación tengo un hueso que está completamente fuera de su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está traccionando todo además del hueso, incluyendo arterias, incluyendo nervios. Por lo tanto, una luxación es una urgencia grave. ¿Por qué? Porque si empieza a haber pérdida de la nutrición por la sangre que deja de llegar, a esto le llamamos isquemia, puede que la extremidad, o en este caso el pie, si estamos hablando del tobillo, tenga riesgo de sufrir falta de oxígeno y por lo tanto, pues provocar incluso hasta una amputación. Por eso la gravedad de lo que pasa y la importancia de que sea resuelto de forma temprana. Tenemos 6 horas que llamamos horas de oro, donde todavía podemos, de cierta manera, tratarlo sin tener una secuela importante. A partir de estas 6 horas, la verdad es que el pronóstico puede ser malo, entonces el paciente se pone en un riesgo muy alto. Por eso es que sí es importante separar que es una cosa con otra y que finalmente una luxación sí es un tema de atiéndete en ese momento. Un esguince a lo mejor si te pasa, yo qué sé, de vacaciones, que estás en el bosque o algo, pues bueno, mínimo inmovilizarte y que puedas atenderte en un hospital en forma, donde hay especialistas, pero la atención, pues de cierta manera puede esperar un poco, siempre y cuando se inmovilice, se trate el edema, que es la inflamación, con hielo, algunos desinflamatorios, y la inmovilización ayuda mucho además, porque eso va a hacer que los tejidos que están rotos, en este caso que todo el pie que está muy pues, lastimado por la lesión, no le estemos moviendo, por eso esto va a generar más inflamación. Ok, muy bien. Hablando de lesiones deportivas, ¿cuáles serían como las más comunes o las que usted trata pues con mayor frecuencia? Bueno, hablando, separando por segmentos, primero, uno en rodilla, pues tenemos en este orden, primero lesiones de desgarros meniscales, que pues es la cirugía que se hace con más frecuencia a nivel mundial de mínima invasión. Segundo, ligamento cruzado. Y ya tercero, lesiones complejas en las cuales puede haber pues cartílago o algo más que esté implicado. En tema de tobillo, definitivamente el esguince de tobillo, seguido por la fractura de tobillo, que pues tiene pues parte del mismo mecanismo, pero con una fuerza mayor, sobre todo una rotación, una torsión mucho más agresiva y en este caso pues no se rompen los ligamentos, también se acompaña de fracturas, o sea que el hueso se rompe también. En hombro, pues bueno, lo más típico son lesiones de tendones, las tendinitis del bíceps, del manguito rotador. Hablando de urgencias, la luxación de hombro, que pues eso evidentemente tiene que haber un impacto fuerte, ¿no? Incluso también es frecuente en luchadores, ¿no? Que les hacen la llave, les voltean el brazo y los luxan, entonces también eso se presenta. Y en codo de tenista y golfista, que son tendinitis también, por los gestos que hacen físicos, cuando hacen, por ejemplo, un golpe de revés, eso hace que nuestros tendones extensores del codo duelan, también la muñeca. Y en los golfistas, los flexores, por el tipo de gesto técnico que tienen, pues la estructura que se inflama, pues es la opuesta, ¿no? Ok. Y por ejemplo, para las personas que practican esos deportes, ¿qué recomendación les podríamos dar para pues disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades? Primero, siempre hay que entrenar, no solamente echarse a jugar así de que, no, sí, listo, y ni caliento ni nada, que muchas de las lesiones del deportista amateur van por ahí, de que no le dan importancia a un buen calentamiento y empiezan a hacer su ejercicio de forma intensa con fuerzas que el cuerpo no está acostumbrado a tener. Por lo tanto, hay que iniciar de a poco. El hecho de que tengamos un entrenamiento, como te decía, el hecho de hacer fuerza es bien importante. La gente de repente es un poquitito
renuente a entrenar fuerza además de su deporte, porque dicen, bueno, es que yo hago esto. Yo, sí, pero es que no solamente es correr, jugar hockey, jugar golf, lo que tú quieras. O sea, hay que trabajar la musculatura para que cuando necesites tener esa fuerza, el cuerpo esté, uno, teniendo suficiente fuerza, y segundo, que no se vaya a lastimar porque le estamos ejerciendo algo a lo que no estamos acostumbrados ni expuestos. Entonces, esos yo creo que son los dos problemas más típicos. Y pues bueno, la otra es que no tienen la técnica adecuada, por eso hay que acompañarse de un buen entrenador. Ya cuando tenemos una técnica depurada, aún así presentamos cosas. Entonces, sí es importante, claro, hacer actividad física es algo que siempre vamos a buscar que nuestros pacientes hagan, pero de la mano de especialistas, tanto médicos como nutriólogos, porque también hay lesiones por desnutrición que van a afectar otras partes del cuerpo y pues evidentemente sus entrenadores. Ok, muy bien, muy interesante. Hablando específicamente del tratamiento de artroscopía de mínima invasión, como lo mencionó hace un momento, ¿qué tipo de padecimientos podemos tratar? Y también, pues, ¿cuáles serían como los beneficios de hacer un tratamiento de mínima invasión? La artroscopía llegó a revolucionar las cosas, así como hay otra cirugía de mínima invasión, la paroscopía, por ejemplo, que pues es lo mismo, solamente que es en otra cavidad. Nos resolvió muchos problemas debido a que podemos llegar a puntos donde era muy complicado llegar haciendo una cirugía abierta. Entonces, desde ahí tenemos una vía de entrada al cuerpo que nos va a permitir tener visión incluso macroscópica, porque estos lentes nos dan unas imágenes enormes que no podemos ver a simple vista, ni siquiera con lupas. Entonces, desde ahí cambió todo, ¿no? Una lesión que era de 2, 3 milímetros, que antes era pues imperceptible, ahora la vemos perfectamente bien y la podemos tratar, ¿no? Empezando por ahí. Ahora, de ahí se reparten muchísimas cosas a favor. Tenemos menos sangrado, evidentemente, porque lesionamos lo mínimo para llegar a esa región. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en hombro o en rodilla, yo tengo incisiones menores a 3 milímetros que van a llegar directamente al punto donde yo necesito y dentro de esta articulación yo puedo moverme y trabajar. No tengo que separar todo para poner el separador y luego también hacer el procedimiento y demás. Entonces, menos sangrado, menos lesión de otras estructuras, por lo tanto la recuperación obviamente es más temprana porque el paciente tiene menos dolor, menos riesgo de infección, menos riesgo de trombosis, que en el tema de extremidades es algo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque no es frecuente, pero es un riesgo de una complicación grave. Entonces, si yo puedo reducir al mínimo ese tipo de complicaciones, pues mi paciente va a estar en muchísimo mejor situación que si hubiera hecho una cirugía abierta. Entonces, te comento, son muchas las ventajas. En este momento es difícil que ya siquiera pensemos en una cirugía abierta de un desgarro del ligamento, de un desgarro de un menisco, tratamiento de cartílago pequeño también, porque ya cuando son lesiones grandes, pues sí tenemos que hacer una cirugía abierta porque evidentemente ya es tan amplio lo que tenemos que hacer que por los portales no tiene ningún caso trabajar. Entonces, esas son las ventajas principales. Ah, muy bien. Y por ejemplo, ¿en qué casos sí se hacen cirugías abiertas? Hablábamos hace un momento de las prótesis de rodilla, por ejemplo. Claro, como comentas bien, cirugías donde necesitamos colocar un implante, se ve complicado hacerlo a través de un portal que es menor. O sea, los portales pues finalmente no son elásticos del tamaño de, paso la prótesis a través de mi portal y trabajo. No, hay ciertas cosas que sí se puede hacer así, algunos implantes que son elásticos, algunos que se pueden inflar, que también eso son muy buenos elementos para trabajar, pero una prótesis no tiene ese tipo de forma de colocación, por lo tanto hay que hacer un abordaje, obviamente siempre hay que cuidar mucho lo que se está abriendo para que haya la menor lesión de tejidos o de otras estructuras como adyacentes que estén en el camino o a los lados. Entonces, la prótesis, una fractura compleja que necesite que coloquemos placas, que ahora ya existe también las técnicas mínimo invasivas que se llama MIPO, Minimal Invasive Surgery, ¿no? Es lo más importante, que en este caso es de osteosíntesis. Entonces, ese tipo de cirugías ya solamente hacemos una incisión pequeña, deslizamos el implante a través de la incisión y con ayuda de aparatos, en este caso de fluoroscopio,
podemos ver la imagen en rayos X y yo saber qué estoy haciendo por dentro. Entonces hago incisiones mínimas para colocar implantes de, no sé, 15, 20 centímetros. Los puedo colocar en una incisión de 3 a 4 centímetros. Entonces, lo mismo, menos riesgo de lesión de nervios, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de infecciones, recuperación más temprana. Entonces, todavía tenemos otras opciones, además de la artroscopía, para tratar algunos otros padecimientos que antes eran con cirugía abierta. Ok, qué interesante. Y me imagino que pues esto representa obviamente un beneficio para la recuperación del paciente, ¿no? Como lo mencionas un momento. Evidentemente, el paciente se recupera extremadamente rápido. Es común que escuchemos que los familiares mayores de los pacientes digan, oiga, ya no utilizan tal cosa o yesos enormes. Ya a la gente le parece impresionante porque estaba acostumbrado a un manejo donde, pues por las pocas opciones que teníamos, se tenía que trabajar con abordajes más cruentos, mayor sangrado, mayores riesgos, inmovilizaciones prolongadas, caso que ahora ya no sucede y pues finalmente esas herramientas nos están ayudando para tratar a los pacientes de forma más asertiva, generándoles también más tranquilidad de que los riesgos son menores y que el pronóstico es muchísimo mejor y que más pronto van a estar realizando actividades. Ya no es como antes de, a mi tía la operaron de eso y se aventó 6 meses sin caminar. Y dices, no, o sea, ya eso es impensable con las herramientas y opciones que tenemos de tratarlos, porque ya la recuperación es inmediata. Un paciente de artroscopía sencilla, no sé, una lesión de menisco, no, sin suturas, a lo mejor un desgarro pequeño, el paciente se va caminando y es cirugía ambulatoria. El paciente no se la creen que lo operaron, porque lo ven salir del hospital y a veces incluso sin muletas. Entonces, sí es radical lo que ha cambiado en el paso de los años y cómo ahora podemos pues, resolver una cantidad infinita de patologías que antes incluso pues, era imposible de tratar. Ok, muy bien, muy interesante. Hablando específicamente de rodilla, porque pues me imagino que también es uno de los padecimientos más comunes, sobre todo en lesiones deportivas y también quizá en lesiones, digamos, de tipo crónico. ¿Cuándo es cuando se requiere una prótesis o cuándo puede haber otro tipo de tratamiento? Es muy importante que clasifiquemos a los pacientes, por eso es que existen esas clasificaciones, porque nos van a hablar tanto de necesidades, que en este caso yo les digo, no es lo mismo que yo opere al bisabuelo de 95 años a que opere al papá que tiene 57. Aunque los dos tengan desgaste en la articulación, pues habrá que tomar decisiones tomando en cuenta su nivel de actividad y sobre todo también las necesidades que tengan o el nivel en el cual se encuentren también de salud, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente, vamos a hablar del papá de 50 y tantos, que pues ya, segundo aire deportivo y ahora ya está de triatlonista y demás, entonces dice, no, es que doctor, yo no quiero dejar de correr, no quiero dejar de andar en bicicleta y nadar. En estos pacientes, probablemente aunque tengan una artrosis, vamos a buscar un tratamiento de preservación articular. ¿Por qué? Pues porque tienen una esperanza de vida todavía prolongada, tienen muchas necesidades y lo que te comentaba, a ese paciente le dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que bajar tu nivel de actividad y tal vez no esté tan de acuerdo por lo que espera todavía de su futuro. En cambio, en un paciente mayor, pues sí, la situación cambia muchísimo porque pues ya lo que dice, yo necesito moverme sin dolor. Entonces, en ese paciente definitivamente pues una prótesis va mejor, ¿no? Un paciente a partir de los 65 años es un muy buen candidato para una prótesis, pero ojo, la edad no es el único factor. Tengo pacientes de 75, 80 que me llegan con rodillas pues prácticamente nuevas, que las tienen en un muy buen estado y ese paciente no por la edad le voy a poner una prótesis. Ese paciente si tiene un desgarro meniscal, se trata de desgarro meniscal. ¿Por qué? Pues por lo mismo, menos riesgos y finalmente se van a ver beneficiados con un procedimiento menos invasivo y agresivo con su salud. Igual, si mi paciente de 50 y tantos ya la rodilla está completamente devastada, el cartílago ya no funciona, tenemos una deformidad en la angulación, que la pierna se vaya para adentro o para afuera, que le llamamos genuvar o genovalgo. En esos casos, pues sí, tenemos que llegar a hacer un tratamiento pues, más radical, pero curativo, donde ponemos una prótesis. Las prótesis actualmente
ya nos dan para que los pacientes estén cubiertos durante el resto de su vida. ¿Por qué? Porque tengo una prótesis primaria en la cual me puede dar 20 o 25 años si la tratamos de forma adecuada y la cuidamos. Y podemos hacer una revisión de la prótesis cuando llegue el momento y eso perfectamente me va a dar para que el paciente, así viva 100 años, tenga buena función. Eso es lo más importante, que el paciente no se limite por, me dijeron que estoy muy joven para hacerme un procedimiento, es todo lo contrario. La vida no la tienen asegurada ni siquiera y la gente está esperando el momento de hacerse su procedimiento y su calidad de vida está completamente depletada, ¿no? De acuerdo. Y en el tema de la recuperación, ¿existen terapias específicas para cada uno de estos procedimientos? Sí, definitivamente cambia mucho. Un paciente con artroscopía de rodilla, como te comentaba, de una lesión pequeña, es impresionante cómo los pacientes se les quitó el dolor que tenían y dicen, es que doctor, no me duele nada, a pesar de que los has operado. Entonces, ese paciente, obviamente su recuperación es muy breve y es acelerada. Yo les digo, te opero hoy, mañana me vas a fisioterapia. Entonces ya hablo con mi terapeuta y le digo, mira, ¿sabes qué? Tengo todas estas cosas que le hice, necesito que me recuperes rangos de movilidad, necesito que me recuperes la fuerza y posteriormente algo que se llama propiocepción, que es la capacidad de sentir el balance o el peso del cuerpo y que es bien importante porque cuando la tenemos bien no nos damos cuenta que existe, pero el día que la perdemos es como volver a aprender a caminar. Es como si fuera un niño que está dando sus primeros pasos, la desconfianza, el desbalance. Entonces, ese paciente rapidísimo está. Incluso en 3 semanas los puedo tener haciendo deporte ya a nivel alto. En cambio, tengo mi paciente de prótesis que si bien recupera desde el primer día, los pongo a caminar, porque es importante para reducir los riesgos de trombosis sobre todo, va a tener, por tener un abordaje, va a tener una limitación, pues por la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque el músculo hay que lesionarlo para colocar esa prótesis. Hablando de rodilla. En cadera es un poquitito menos agresivo porque los planos musculares se respetan. Entonces esos pacientes la recuperación sí es más breve. El paciente de rodilla sufre un poco para recuperar la flexión de la rodilla porque sí sienten dolor al inicio, pero es importante que el paciente esté consciente que entre más pronto esté haciendo la movilidad, más pronto va a regresar a hacer su vida normal y que la prótesis no se va a mover porque ellos tengan actividad. Entonces que tengan la seguridad que la cirugía no la van a echar a perder, porque ese es uno de los miedos que tienen los pacientes, y que realmente el hecho de que se muevan rápido va a ser benéfico para su recuperación pronta y a largo plazo. Ok, entonces es importante que se mantengan activos, obviamente todo esto pues controlado por su fisioterapeuta y también de alguna manera pues volver a ganar esa movilidad y quizá esa fuerza muscular, ¿no? 100%, y lo que se les comenta a los pacientes desde antes, durante y después de la cirugía. A ver, la cirugía se hace con un propósito como para no hacer la rehabilitación, la recuperación y que tengamos un resultado parcialmente bueno cuando puede ser excelente. Los pacientes que se recuperan bien de una prótesis, obviamente de lo que ya hablamos antes de menisco y demás, todavía más contentos de prótesis, los pacientes están viajando, están conviviendo con sus nietos y demás, ¿no? Porque hablamos de una población un poco mayor. De acuerdo. Regresando nuevamente a los deportistas, ya sea de alto rendimiento u ocasionales, ¿cuáles serían aquellos síntomas o signos que hay que observar para acudir a una consulta, digamos, preventiva? Pues de entrada, sí es importante que tengan un control. Yo tampoco los motivo a que estén yendo a consultas solamente porque hacen deporte, pero sí comentarles que en cuanto una molestia se presente, pues avisen. Primero al entrenador, porque muchas veces es porque, como te decía, sobrecargan. Y cuando ya a pesar de que el entrenamiento se ha modificado por la lesión, ya es buen momento para que se atienda con un especialista. Entonces sí, de cierta manera estamos muy en contacto con el deportista, aunque no necesite cirugía, porque luego la gente por eso es el miedo de ir al especialista. Y dicen, no, es que voy, me van a operar. Todo el mundo tiene eso en la cabeza y es complicado cambiar ese chip, ese mindset para que la gente entienda que es todo lo contrario. Si se va a hacer un manejo adecuado y temprano, podemos evitar una complicación que sí requiere un procedimiento o que incluso tenga que limitarlos en su deporte. Entonces eso es lo más importante, es la clave, que el deportista entienda
que entre más pronto detectemos, podemos tratar y prevenir una complicación. Que la mayor parte de los temas quirúrgicos, o sea, de cirugía, que no son ocasionados por un golpe, como te decía, de un traumatismo, vienen por malos cuidados o mal entrenamiento. Claro. Entonces, bueno, pues entendemos que hay un desgaste natural del cuerpo humano y los deportistas pues probablemente están acelerando ese desgaste, ¿correcto? No necesariamente, es una creencia muy frecuente. Se creía que los deportistas de alto rendimiento iban a tener un desgaste articular por el uso pues, más importante de articulaciones, lo cual con el tiempo los estudios científicos demuestran justo lo contrario. Un deportista de alto rendimiento que tiene un buen entrenamiento tiene mejor calidad de sus articulaciones durante la vejez. Entonces, ¿qué es lo que sí pasa y que no estamos mencionando? ¿Qué es lo que está ahí entre líneas? Que cuando hay una lesión, no la tratamos, seguimos haciendo nuestro deporte, generan una complicación y ese es el paciente que sí tiene un acortamiento de la vida de sus articulaciones. Por darte un ejemplo, me rompo mi ligamento cruzado anterior o me rompo mi menisco. Tolero jugar más o menos, me pongo la rodillera, me lleno de venda todo el pie y la rodilla, ya ves el típico que llega al fútbol y se pone como momia. Es que así no me duele, así no se me inflama. Ese paciente tiene una lesión que está ignorando. Ese paciente está haciendo deporte y él va a decir, es que el fútbol me destruyó las rodillas. La lesión inicial puede que haya sucedido así, pero si se hubiera atendido de forma adecuada, ese paciente no tendría ni inflamación ni problemas de cartílago, que esas son las consecuencias de no atenderlo de forma temprana. Lo mismo con corredores, lo mismo con cualquier deporte. Si atendemos las lesiones, no tienen por qué afectar las articulaciones. Nuestro cuerpo está diseñado para hacer actividad. El sedentarismo es justo lo que le hace daño. Obviamente, si tengo problemas de sobrepeso, de obesidad, pues muchísimo más rápido voy a tener un desgaste articular porque estoy cargando más peso sin tener más fuerza muscular. En cambio, el deportista tiene, a lo mejor no deportista, pero la persona activa, por no encajonarnos a solamente alto rendimiento, si tiene buena musculatura, va a proteger sus articulaciones y las va a hacer también más estables. Ok, muy bien. Y hablando, por ejemplo, entonces de las personas sedentarias, digamos, que quieren retomar esa actividad física, ¿cuál sería la recomendación? Empezar gradualmente. Lo primero que vemos en consulta y pues muy frecuente pues es que la gente de un día para otro quieren cambiar la vida y no empezamos de 0 a 100. Eso es clave. Uno, va a ser muy difícil el apego a las actividades. Eso es clave. Si empezamos con cambios pequeños día a día, vamos a tener una mejor constancia a largo plazo y eso es lo que va a ser mejor. A mí no me sirve de nada que un paciente haga dieta y ejercicio riguroso 3 semanas y el día 22 deje de hacerlo porque se reventó, ya sea porque se lesionó o se cansó. Entonces es preferible que yo tenga un entrenamiento a lo mejor primero del 30% de intensidad, con una dieta también un poquito holgada y luego a lo mejor el siguiente mes ya es 40. Y en algún punto a lo mejor no llegamos ni siquiera al 90 o 100. Nos quedamos en un 70 y ese paciente va a tener una excelente forma física, va a tener protección de sus articulaciones y sobre todo de su salud en general, porque es alguien activo que va a estar poco propenso a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa. Que esto es esencial que los pacientes lo entiendan. Un problema articular de extremidades no mata a nadie. Nadie se ha muerto de un dolor de rodilla. Nadie se ha muerto por un codo que no les sirve. Pero la gente sí tiene complicaciones con enfermedades por la falta de actividad o incluso por problemas emocionales que van a dar a la postre diabetes, hipertensión, cualquiera de las cosas de síndrome metabólico que son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. De acuerdo. Entonces la recomendación pues es mantenernos activos. ¿Algún ejercicio en específico que nos recomiende quizá ya para personas un poquito mayores? Claro, pues lo típico es la natación. Primero porque la natación cuando alguien tiene un problema articular, sobre todo en articulaciones de carga, no sufren tanto porque los rangos de movilidad de extremidades inferiores son más cortos y sobre todo el no estar cargando el peso pues les aligera un poco sus molestias. Entonces se recomienda, pero no es exclusivo porque luego llega la gente, ay doctor, ya solo voy a poder nadar y eso es falso. O sea, claro que nadar está muy bien, pero hay muchas actividades, incluso
hay un estudio que dice que la sobrevida más larga de los pacientes, dependiendo del deporte, es de los tenistas. ¿Por qué? Porque es un nivel a lo mejor de no muy alta intensidad. Las frecuencias cardíacas tampoco las disparamos muchísimo porque una persona mayor pues juega con menos recorridos y fuerza, y también porque les da periodos de descanso, periodos de actividad, periodos de descanso, de actividad. Entonces, el ejercicio cardiovascular les funciona muy bien y los problemas y lesiones que tiene pues son pequeños. Ahora, el tratamiento de fuerza, digo tratamiento porque finalmente sí es un tratamiento, es elemental. Así sea con ligas de tensión, está perfectamente bien, pero no dejar de trabajar nuestra musculatura. No porque yo quiera ser Sansón y estar enorme, pero porque las funciones básicas las podemos hacer porque tenemos músculos que están competentes. Conforme pasan los años, se desarrolla algo que se llama sarcopenia, o sea, perdemos musculatura. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que cada vez nos va a costar más trabajo hacer funciones básicas. A lo mejor mi abuela ya no puede agarrar algo que está en la alacena de arriba o cargar, no sé, o sea, algo sencillo, no sé, la olla de los frijoles porque cocina, yo qué sé. O sea, si eso empieza a limitarlos, pues va a empezar a haber dependencia de otros familiares, va a empezar a haber problemas emocionales porque ya no pueden valerse de sí mismos. Y el trabajo de fuerza, justo para eso va. Trabajo musculatura de hombros, de brazos, las piernas. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir subiendo escaleras, porque yo quiero seguir a lo mejor haciéndome mi desayuno en las mañanas. Una persona retirada tiene baja demanda, pero sigue teniendo demanda. No es una persona que le estén dando de comer en la boca. Entonces, hay que cuidar eso para que las personas en su vejez pues tengan una calidad de vida adecuada. De acuerdo. Pues muy interesante, doctor. Platíquenos dónde lo pueden encontrar a usted si quieren ir a alguna consulta o algún tratamiento. Pues mira, me pueden encontrar en el piso 12, consultorio 1204 de la Torre Elite del Hospital Puerta de Hierro. En mis redes sociales, evidentemente, tanto Facebook, Instagram y YouTube, RodillaMX, @RodillaMX. Ahí comparto un poquito de cosas sencillas para que todo el mundo podamos entender lo que es, un poco también de mi trabajo. Y también, pues cuando algún paciente tiene alguna duda puntual, pues me parece bien. En YouTube tengo algunos videos de rehabilitación básica, de rangos de movilidad, que si bien eso no es exclusivo para los enfermos, cualquier persona necesita tener eso. Entonces, me parece que el contenido está adecuado para población general. Y pues finalmente pues los teléfonos de contacto que están tanto en mis redes sociales como en mi página de internet www.doctordiegobarba.com, todo junto, y pues prácticamente esas son mis vías de comunicación. Va, excelente, muy bien, pues muchas gracias para que visiten las redes del doctor. Pues le agradecemos mucho que haya venido aquí a platicarnos un poquito sobre estos temas tan interesantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, en Spotify. Y pues estaremos aquí trayéndoles más temas interesantes de salud para todos ustedes. Yo soy Pablo Quiñones y los despido. Muchas gracias, hasta luego.